Continuemos con una discusión académica que traíamos ayer respecto a la placa horizontal. Hablábamos de la placa horizontal y hablábamos de la activación de las placas como tal. Esto es una placa horizontal que ya estuvo en boca, por eso se ve deteriorada. Es una placa que estuvo y que seguramente cumplió. No deje mirar el video anterior, este es el video 2. Seguramente cumplió con esta expansión que es fácil verla a simple vista. De hecho, es posible que alguien pueda colegir que el movimiento postero anterior que debió haber cumplido esta placa fue superior al movimiento, a la expansión transversal que pudo hacer. Entendamos que esta placa se manejó con protocolos lentos. Se manejó mediante protocolos lentos y mediante esos protocolos lentos se fue llevando a un desarrollo del hueso alveolar. Este no es el modelo de estos tres aparatos que le voy a mostrar hoy, pero vamos a usarlo como un simple modelo para entender esto. Este aparato, ante esos protocolos extremadamente lentos, producen estímulos ultrasensibles y en esa medida lo que hubo fue un desarrollo, fortalecimiento del hueso alveolar. Ante esos protocolos lentos no hay lo que todos tenemos tan claro en la mente, que es reabsorción a posición, no. Lo que hay ante esos simples estímulos, ¿y por qué simples? Por los protocolos tan espaciados. Los protocolos espaciados dan estímulos leves. Ayer hablábamos de que a la vuelta de 5 semanas, poníamos este ejemplo, a la vuelta de 5 semanas es posible que este tornillo se hubiera hecho 4 palancazos. Ayer usamos la palabra palancazo para referir el movimiento de 90 grados que se hacía con estas palanquitas. Es posible que a la vuelta de 5 semanas se haya conseguido 1 milímetro, 4 activaciones de 90 grados que representa 1/4 milímetro de 1 milímetro, que era medio milímetro para este cuadrante y medio milímetro para este, en lo que respecta a lo transversal. No estamos hablando en este momento de estos dos. Entonces, que esos estímulos tan leves lo que iban a hacer era un fortalecimiento alveolar, un crecimiento alveolar, de hecho se llamaba expansión alveolar, y lo que íbamos a conseguir era tamaño de estas arcadas dentales, que era lo que teníamos que conseguir. Pero entonces, volvamos. Entonces, este tornillo ya cumplió con su objetivo, de hecho ya se retiró hace muchos años y está por aquí, lo uso yo en mis conferencias. Pero este tornillo está nuevo, no sé por qué está en mis manos, seguramente se hizo por ahí en alguna demostración. Esto es una placa horizontal. Pero esta placa horizontal fue llamada una placa horizontal de 180 grados porque pretendía en el fondo distalizar. Hoy le vengo a hablar de la placa horizontal de 360 grados, es decir, de esta herramienta capaz de conseguir desarrollo transversal y hacia adelante y, si se requiriera, distalizar también. Pero en general, esta placa se le activarán los 3 tornillos al mismo tiempo, el mismo día, ojalá cada 10 días, ojalá el día 10, 20 y 30 de cada mes, pues deba usted hacer esta activación. Y vengo a contarle que lo ideal es que usted, como clínico, de repente no haga todas las activaciones, sino que se ayude del paciente. Y si usted va a activar cada 10 días, los días 10, 20 y 30, sería ideal que usted activara el día 10 los 3 tornillos al mismo tiempo, le enseñara al papá o a la mamá cómo se activa, y una vez le enseñe, mandarlo a la casa a hacer lo mismo. Si usted lo hizo el día 10, a que el papá o la mamá lo hagan el día 20, es decir, cada 10 días active el papá o el papá o la mamá los mismos 3 días, los mismos 3 tornillos, perdón. Que haga lo mismo que usted hizo, que lo explicábamos ayer, que es una activación, que es meter esta palanca en este hueco oferente, en este hueco que se ofrece, y llevarla hasta donde atranca, que atranca en un vástago que le da paralelismo al tornillo. Y esto lo hace usted en los 3 tornillos, y ese día le dice al papá
le enseña a la mamá cómo se hace, cómo sostiene, que esto lo dijimos ayer, cómo sostiene la placa del tornillo que estamos activando, cómo ha doblado esta palanquita, perdón, se me salió, pero hay que terminar. Entonces y vengo y atranca, ella atranca aquí, atranca en el vástago, y hago lo mismo al otro lado. Este tornillo no ha empezado a activar, por eso está un poquito más durito. Listo. Entonces, este tornillo ya se activó hasta donde atrancó. Entonces se hace eso que le acabamos de mostrar al paciente, si lo quiere filmar, que lo filme, y el paciente lo hará él mismo, lo hará a los 15. Decirle que no puedo atenderlo. Doctor, venga para acá, yo estoy haciendo un... Bueno, está haciendo un video en directo, ¿qué quiere? ¿Qué vamos a hacer? No, aquí, para corregir el 22. Déjeme lo que ahorita yo los cojo en la mano y hablamos. Muchas gracias. Perdónenme, por favor. Entonces, esto se lo enseñamos al papá. Si el papá o la mamá lo quiere filmar, que lo filme. Y él va a hacerlo el día 20, para que usted vuelva a hacerlo el día 30. Pero le quiero contar esto porque muy bueno, si usted el día 30, que viene el paciente ya con 2 activaciones, la que usted le hizo el día 10 y la que el papá y la mamá hicieron el día 20, que usted vea la adaptación de la placa en la boca. Si la placa está bien adaptada en la boca, usted debe proceder a hacer las mismas activaciones que usted hizo el día 10 y que seguramente el papá las hizo el día 20 y que el paciente ha estado usando el aparato, pero es factible, también es posible, no es factible, es posible ante nuestra indisciplina que de repente el aparato no esté adaptado, que de repente, este no es el modelo del aparato, lo repito, que de repente el aparato no esté adaptado y que usted por el contrario, en lugar de activar los 3 tornillos porque la literatura clínica lo dice o porque Barberi lo dijo, usted en lugar de hacer eso, usted venga y le diga, no mi señora, pues usted se enoje un poco, se debe enojar y le dice, no mi señora, es que mire que para que el aparato le sirva, mire lo que le voy a hacer, mire la flecha hacia donde mira mi señora y mire lo que yo voy a hacer, vea, le voy a devolver el tornillo aquí con la llave recta, pero con la llave curva, le voy a devolver el tornillo aquí, le voy a devolver también el tornillo acá a mi señora y observe que también le voy a devolver este. Entonces le devuelvo los 3 y se la pongo en la boca y le digo, mire ahora sí cómo le adapta. Esto quiere decir que usted el día 20 activó muy bien el tornillo, muy juicioso, lo felicito, pero el paciente no está usando el aparato. Usted aquí acaba de perder 10 días, afortunadamente no tuvimos que devolver 2 vueltas, la que yo hice el día 10 y la que usted hizo el día 20. Y entonces, pero usted perdió una vuelta. Eso va a hacer que el paciente, que el papá y la mamá se comprometan un poco más ante esa falla. Entonces, así se activa esta placa. Esto es una placa horizontal para conseguir tamaño horizontal con los 3 tornillos hacia adelante. Ayer hicimos la salvedad de que de repente, en algún momento, usted tendría que distalizar un molar porque había habido una migración mesial de un 6 ante la pérdida de un segundo molar deciduo o de algún diente. Ha habido una migración y usted tendría que distalizar, pero si usted va a distalizar, debe centrarse primero a distalizar por el lado que quiere distalizar, y si necesita distalizar por los 2, no se le ocurra activar los 2 tornillos y llamarlos distalizadores. Esta es una placa horizontal, no se llaman tornillos distalizadores, y usted va a distalizar los 2 tornillos, pero va a activar, entonces no le va a ocurrir activar los 2 tornillos, sino que usted distaliza por acá cada 7 días, los domingos, durante un mes, y después se pasa a distalizar a este otro. Debe parar este tornillo para seguir distalizando. Solo de esa manera usted va a distalizar. Sea este el momento de contarle lo siguiente, que esto nos puede tomar de sorpresa. No distalice molares, porque usted necesita el espacio. El espacio lo va a conseguir hacia adelante. No distalice molares que no han sufrido una migración mesial, ¿cierto? Que usted sabe que migraron mesialmente. Distalice los que necesita distalizarlos. De hecho, necesita asegurarse de conseguir una perfecta llave de oclusión molar por allá a la altura de los 6.
¿cierto? Entonces, usted va a distalizar solo cuando se requiere distalizar y es posible que necesite distalizar solo por un solo lado o que necesite distalizar por los dos y por esa razón tiene que activar alternadamente un tiempo de distalizar por este lado para después comenzar la activación de la placa horizontal, que son los 3 tornillos. Volvamos entonces a retomar la placa horizontal. Entonces, la placa horizontal que activamos los 3 tornillos al mismo tiempo, esos tornillos van a conseguir desarrollo transversal y hacia adelante. Estamos consiguiendo desarrollo de hueso alveolar, estamos haciendo hueso alveolar, estamos consiguiendo un escenario para una mandíbula que está atrapada seguramente, que está distal, que puede estar en mordida cruzada. Estamos consiguiendo el escenario, como lo decía Petrovic, quien comanda el desarrollo de la trompa. Petrovic nunca usó la palabra trompa, déjeme usarla a mí. Quien comanda el desarrollo del esqueleto facial, viscerocráneo, decía Petrovic, es el hueso maxilar. Créele tamaño, créele esencia. Le voy a presentar la placa horizontal de 360 grados. Y si usted no tiene quien le consiga los broches de amarre, cómo construir broches de amarre, si usted no tiene cómo construir esto, broches de amarre se llaman, que tengan unas uñas convergentes al eje imaginario del diente, que superen el ecuador coronal, que tengan un adosamiento circular para separar la encía no adherida y poder meterse debajo de la encía no adherida sin hacer isquemia. Si usted no tiene quien le construya unos broches de amarre, no intente esto. Pero es mejor que trabajemos en eso y que trabajemos en conseguir ortotécnicos o profesionales que sepan construir los ganchos de amarre, que es una de las lides que hago yo en mis giras por Latinoamérica y por Europa, enseñar acerca de la construcción de esto. Pero entonces volvamos. Entonces supongamos que usted tiene cómo hacer estos broches de amarre, usted estará en presencia de una excelente herramienta que le voy a contar todas las virtudes que tiene. La activación de los 3 tornillos, yo no creo que sea muy difícil explicarlo, va a conseguir tamaño transversal y hacia adelante de este maxilar. Va a conseguir desarrollo. Si lo hace lento, tenga la certeza que usted no está inclinando dientes, sino haciendo desarrollo alveolar, fortalecimiento alveolar, desarrollo alveolar. Los estímulos ultrasensibles, nos lo mostró Damon, nos los mostraron los autoligados, con estímulos ultrasensibles hacen desarrollo alveolar. Al comienzo creíamos que esas técnicas de autoligado, creían los ortodoncistas de vieja data, que esas técnicas de autoligado iban a sacar los dientes, las raíces las iban a sacar del hueso, creíamos, porque no sabíamos que lo que hacían era fortalecer el hueso alveolar ante la cadencia de estímulos leves. Entonces lo que estamos consiguiendo es desarrollo alveolar. Este desarrollo alveolar será vital para tener un maxilar que nos suelte una mandíbula, que nos desatrape una mandíbula, que nos libere una mandíbula, que nos propulse y que nos aumente la dimensión vertical de repente, porque el aparato tiene un PAMET propioceptivo o unas chapas de rozamiento, es decir, aquí van a caer los incisivos inferiores y va a haber una desprogramación oclusal que va a redundar en la desprogramación oclusal, no. La excitación eléctrica va a redundar en crecimiento de este cuerpo, de este hueso alveolar. Siga mis videos en YouTube y en Facebook y así va a entender de qué es que estamos hablando frente a esto. Entonces, esta excitación eléctrica va a hacer que esta mandíbula se desprograme, se libere, se dinamice y se vaya y se promueva hacia adelante y haga un choque incisal, un contacto incisal que va a promover más piezoelectricidad. Y va a promover, ayudar con el desarrollo de esto. Pero usted tiene un PAMET propioceptivo que ante la carga vertical de estos incisivos invadiendo el espacio fisiológico, es decir, una reclamación constante de una mandíbula que le tienen invadido el espacio fisiológico, es decir, su espacio libre de reposo postural, su no tono muscular está invadido. Entonces estos bordes incisales van a excitar esto con mayor fortaleza. Pero usted debajo de ese PAMET tiene unos muelles compactos triple brazo, calibre 24, que miden menos de 1 milímetro de profundidad. Observe esto, miden menos de 1 milímetro de profundidad, ese alambre es 0.24.
Entonces este estímulo, aquí de pronto están desadaptados porque lo hemos ensayado en muchos países del mundo. Entonces este estímulo ante esta carga vertical va a ser un estímulo que va a caer aquí aunado a la activación de los 3 tornillos, es decir, aquí hay un estímulo hacia adelante. Este hueso alveolar va a fortalecerse, va a crecer. No es que se vayan a inclinar los dientes. Por esa razón estos muelles no se activan. Pero al tiempo que ocurre eso, mire todas estas lides, todos estos conceptos van hacia el mismo lado. Pero al mismo tiempo hay un arco vestibular separado que va a pelear, permítame el término, va a promover la irrigación sanguínea de una hipertonicidad de un labio superior, que es el causante, asumamos, este no es el modelo, de esta depresión vertical que nos llevó a pensar en la placa horizontal. La placa horizontal, todos sus elementos, mancomunadamente pretenden llevar toda esta entidad hacia adelante, todo este hueso mandibular hacia adelante, todo este hueso maxilar, perdón, hacia adelante. Pero, atento con esto, pero no, además de este estímulo que va a producir una carga vertical en este sector, va a haber una desprogramación oclusal posterior, es decir, los centros de propulsión, esos centros de crecimiento que llamamos, los centros de propulsión que no están en estos modelos ni en estos maxilares, los centros de propulsión, lo he dicho todos los días, el centro de propulsión, de crecimiento, pues llamémoslo para seguir con el mismo concepto, pero que a veces no le deja entender al nuevo estudiante qué son los centros, porque los llamamos centros de crecimiento. El centro de propulsión de este hueso maxilar está en la articulación occipitactoide, muy lejos de acá, pero se viene una especie de curva. No deje de mirar mi trabajo en Facebook. Ayer ponía yo unas fotos donde hablaba de, no recuerdo, pero había unas fotografías que hablaban de cómo de cómo los centros de crecimiento propulsan esta entidad, que puede tener o no tamaño. Este aparato está hablando del tamaño de esta entidad, del tamaño horizontal de la maxila, del tamaño horizontal. Los centros de propulsión están liberados ante este PAMED propioceptivo, ante estas chapas de rozamiento, están liberados. Y eso es lo que le va a permitir a los centros de crecimiento, que llamaremos a partir de ahora centros de propulsión para entenderlos y entender qué centros de crecimiento a veces son los que nos confunden y nos hacen creer que el crecimiento de esto corresponde a los centros de crecimiento. No. El crecimiento de esto corresponde al recambio dental, a la molienda de los alimentos, a la musculatura, al empuje de la lengua, a la matriz funcional orbicular de los labios. El tamaño de estas entidades es una cosa distinta a los centros de crecimiento. Los centros de crecimiento, el centro de crecimiento de esta entidad está en la articulación occipitactoide, donde los cóndilos del occipital se paran sobre la porción glenoide de una vértebra, la primera vértebra cervical, que es el atlas, que es el equilibrio que va a propulsar los centros de crecimiento y que va a propulsar el rostro para que los senos neumáticos se insuflen, se llenen de aire y se conviertan en matrices, en lo que son matrices funcionales que propulsan el desarrollo del esqueleto hacia adelante y del maxilar, aunado al desarrollo del globo ocular, de los cornetes, de los senos maxilares, del seno esfenoidal, del etmoides como tal, del seno frontal, del hueso frontal, que viene desarrollándose hacia abajo. El hueso frontal viene propulsándose hacia adelante. Entonces todo esto va a propulsarse hacia adelante y la oclusión dental, esto lo digo yo todos los días y a veces me preguntan que no entienden qué quiere decir. La oclusión dental, el engranaje mecánico de la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Lo que hay aquí, este engranaje mecánico, está los centros de propulsión, los centros de crecimiento, están peleando con esta entidad. Cuando usted desprograma, cuando usted quita esta oclusión, que fue lo que hizo Planas en los años 60 en Europa, en Barcelona, meter unos planos, unas pistas sobre las caras oculares, desprogramar la oclusión, liberar la oclusión, y al estar desprogramadas, esto se propulsaba hacia adelante. Esto son los centros de crecimiento.
esta placa horizontal que le estoy presentando es una placa, de hecho existen algunas herramientas en el mundo, en Inglaterra hay una herramienta de estas, que hay que mandarla a hacer a Australia, que tiene un montón de limitantes, pero en el fondo las limitantes que tiene la placa inglesa es que no tiene broches de amarre. Si usted aprende a hacer el broche de amarre, su praxis clínica habrá cambiado ostensiblemente, no seguirá siendo la misma. Y se lo apuntalo con esta otra teoría. Las placas activas no lograron posicionarse donde debían estar porque porque no teníamos cómo amarrarlas, no teníamos broches de amarre. Le presento el broche de amarre. Si necesita saber de él, cuénteme. Yo voy a su país, le cuento qué es el broche de amarre, se lo enseño a construir para que entendamos que estos son aparatos de ortopedia maxilar que cambian el tamaño de las arcadas dentales y propulsan los maxilares, favorecen los centros de crecimiento, que es lo que necesitamos. Entonces decía que la placa inglesa tiene sus limitantes, pero los limitantes son el amarre. Si usted logra conseguir esto, va a entender que todos estos elementos, los 3 tornillos, la carga vertical sobre el PAMED propioceptivo en acero martensítico, los muelles compactos triple brazo, la liberación de la musculatura del orbicular de los labios, el promover la irrigación sanguínea del orbicular de los labios, todo esto va en beneficio de conseguir el tamaño de estas entidades, de este maxilar, también la hay también ese. Y ante todo, que usted pueda propulsar los centros de crecimiento, los centros de propulsión hacia adelante, para tener usted en su haber una herramienta de ortopedia maxilar para resolver lo que tenemos. Lo que tenemos casi que puede resumirse en hipoplasia, retrognatia de este elemento como comandante que le permite la dinámica a esto. Pero nosotros llevamos 120 años, 123, propulsando la mandíbula, avanzándola y anclándola mediante una férula bimaxilar en el hueso maxilar en desarrollo. Los aparatos bimaxilares hechos mediante el cambio de postura terapéutico, mediante el avance de la mandíbula, lo que hacen es elongar, estirar la musculatura, y al tenerla estirada hay una reciprocidad vectorial que caerá en este hueso maxilar, que generalmente tiene un arco vestibular, y caerá en este hueso maxilar y retruirá este maxilar. Es decir, el avance mandibular que estamos buscando se está trasladando a retrusión del hueso maxilar cuando tenemos, casi por ley, hoy, unos maxilares hipoplásicos y retrognáticos. Las alteraciones existentes en crecimiento y desarrollo podrían resumirse, si tuviéramos una forma una mejor clasificación, distinta a la clasificación de Angle tan importante, pero que es tan importante en el triaje, que a veces creo yo que hacen falta herramientas para tener la posibilidad de entender que lo que nos está pasando es que este hueso maxilar está dejando atrapada la mandíbula, o a veces cuando se suprarrota, cuando la maxila se queda, o se queda más aún que se suprarrota, le permite a la mandíbula botarse, y la mandíbula se bota por su dinámica, porque no tiene paradores incisales, y cuando se bota, decimos que es que este paciente es prógnata. Los pacientes prógnatas no abundan, no creo que sean el 1 por 1000, atento. Ahora, si usted me dice, no, ni riesgos, yo tengo un montón de pacientes prógnatas. Esos pacientes prógnatas se hicieron prógnatas porque no tuvieron parador incisal y la mandíbula se fue botando y se fue desarrollando. Que la mandíbula crece, tenga la certeza, pero que la mandíbula no tiene ese potencial genético que a veces creemos que tiene, sino que el hueso maxilar, cuando no es capaz de atraparla, porque en muchas ocasiones las atrapa, deja la mandíbula atrapada, cuando no la atrapa, se suprarrota en su hipoplasia y la mandíbula se bota y se desarrolla y se hace prógnata. Y en ese momento, cuando el paciente tiene 14, 15 años, usted me tendría que llamar a mí y decirme, mire que sí hay prognatismo mandibular real, pero yo le tendría que decir, devolvámonos a cuando el paciente tenía 5 años, yo le muestro que esa mandíbula estuvo por acá, ¿cierto?
o que inclusive si estuvo en mordida cruzada era muy fácil meterla acá. Perdón mi reverencia para contar estas cosas, pero pienso que es el momento, que estamos en un momento actual para contar muchas cosas y no seguir en las teorías que tenemos, que yo diría son teorías hechas con mucha pasión cuando todavía no se tenían las leyes del crecimiento que nos mostrarían por allá apenas en los años 70, 80, Planas, Casanovas, Melvin Moss, Alexander Petrovich. Teorías de desarrollo que nos pueden llevar a entender esto que no estamos entendiendo del todo. Y entonces le presento entonces la placa horizontal de 360 grados. Cualquier duda que usted tenga frente a ella, estoy en Colombia para servirle. Muchas gracias.